Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, vamos todos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy coloco en tus manos esta escritura. Oro para que tu Espíritu tome control de mi vida y hable a través de mi boca. Oro para que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos que están aquí y de todos los santos que están allá en sus hogares viéndome a través de la internet. Quiero bendecirlos en el nombre de Cristo a todos y pedirte que esta palabra llegue a sus corazones como un sello de tu precioso Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia que dice: amén. Bueno, amados, hemos estado tocando este tema acerca de la importancia de la evangelización en el mundo. El tema se titula Los obreros y la mies, porque Jesucristo dice en su palabra, compara, digámoslo de esta manera, al mundo como un gran cultivo de uvas, un viñedo, como quieras tú verlo, o un cultivo de trigo. Y el Señor dice que los campos están blancos, que hay muchísima, digámoslo, mucho grano por recoger, pero el problema es que hay muy poquitos obreros. Que si no hay obreros suficientes, pues toda esa cosecha se va a perder porque no hay quien la recoja. Entonces Jesús, aplicando este principio, esta parábola, le está dando una enseñanza a sus discípulos, diciéndole que es necesario orar para que Dios envíe más obreros a recoger esa mies, a recoger ese cultivo, esa cosecha. Que es necesario hacerlo porque de lo contrario se va a perder. Obviamente Jesús no está hablando de grano natural, sino Jesús está hablando de almas. Por eso que dice que cuando él recorría todas las ciudades, él sentía compasión por la gente y empezaba a sanarlos, a predicarles y a ayudarles. Cristo era un evangelista de tiempo completo y nos está retando a nosotros a hacer lo mismo,
a entrar en oración, a buscar el rostro de Dios, porque hay miles y millones de almas que necesitan ser recogidas, pero hay muy pocos que lo están haciendo. Así que yo empecé hace unos días atrás hablando como primer punto de la obra evangelizadora. Hablábamos de este tema en el primer punto, la obra evangelizadora, y hablamos unos puntos. Dijimos que la tarea más importante de un creyente, no sé si hay alguno por aquí, es evangelizar el mundo. Muchos creyentes se ocupan más de las cosas de este mundo, de ganar dinero, de sus negocios, pero pocos se preocupan por ganar las almas. Como segundo, dijimos que la evangelización del mundo es más importante que nuestras necesidades personales. Luego entré a un segundo punto. Hablamos de la compasión por las almas. Jesús nos dio ejemplo. Él tuvo compasión primero por los enfermos. Todo eso yo ya lo enseñé. Jesús como segundo tuvo compasión por los hambrientos. Y tercero, Jesús mostró una gran compasión por los ignorantes, porque les predicaba la palabra. Pero hay un punto que quedó sin enseñar, y si Dios me permite lo vamos a enseñar hoy, y es el tercero, el número Romanos, la delegación evangelizadora. ¿A qué me refiero yo con la delegación evangelizadora? Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él evangelizó. Cuando Cristo subió al cielo, después de morir obviamente y resucitar, le dejó la delegación a los 12 apóstoles. Pero los apóstoles han muerto, y ellos la han entregado a otros, y esos a otros, y esos a otros. Yo ya estoy de salida, y algunos están de entrada. Así que la orden es que ahora esta tarea evangelizadora sea ¿qué? No oigo. Delegada. Porque es que algunos creen que ser cristiano es venir a oír al pastor Abraham. Bueno, cuando viene. Porque cuando no viene, entonces no vengo. Y eso es ser cristiano. Diga, error. Eso no es ser cristiano. La obra evangelizadora hay que delegarla. No es tarea mía sola, es tarea de todos. Y el día que tú mueras, tienes que delegarla a otro hasta que Cristo regrese. Eso es lo que quiero tratar hoy. Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad. Oiga lo que le está diciendo Jesús a los 12. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que el Señor le está diciendo a los 12 apóstoles: mire qué cantidad de almas, pero son muy pocos los obreros. Les voy a pedir un favor: oren para que el Padre envíe más obreros. ¿Sabe qué hicieron los 12? Se pusieron a orar. Señor, envía obreros para recoger la cosecha, para recoger la mies, Señor, envíalos. Se pusieron juiciosos a orar. Pero mire lo que pasó. Lea esto, por favor. Hay una gran urgencia en recoger las almas perdidas, pero no hay suficientes obreros para realizar la tarea. Son millones, hermanos, de almas que hay en el mundo en este momento que necesitan salvación. Millones. Pero son pocos los obreros. Jesús nos invita a orar a nuestro Padre Celestial, pidiendo que el Señor envíe más obreros a su mies. Así que los apóstoles se pusieron a orar y Dios les contestó. Mire cómo les contestó. Primero, la comisión de los 12. ¿Sabe a quién envió Dios? A ellos mismos. La comisión de los 12, Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El nombre de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12, a estos que les había pedido que ¿qué? No oigo, que oraran, a estos 12 envió Jesús. Repita, envió Jesús. Y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad. Esta es la tarea. Prediquen, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas a cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa, oh ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra, que para aquella ciudad. Así que, ¿qué es lo que yo quiero explicar aquí? Jesús le pide a sus discípulos que le ayuden ¿a qué? Perdón, a orar. Ellos lo hacen, pero ¿quiénes fueron los primeros enviados? Ellos mismos. Así que lee esto, por favor. El Señor había invitado a sus discípulos a orar al Padre Celestial para que enviara obreros a su mies. Sin embargo, los discípulos debían estar dispuestos. Repita esta palabra, debían estar ¿qué? Dispuestos a ir ellos también. Y ahí viene la pregunta: cuando oras a Dios para que envíe obreros a su mies, ¿estás dispuesto a colaborar tú también? Porque muchas veces le decimos: Señor, salva las almas, Padre, envía personas, pero ¿y tú qué? Es que orar no es solo lo necesario, es que tú también actúes, es que tú también hagas. Señor, por favor, levanta al pastor para que siga predicando. Sí, ¿y tú qué? Pastor, dale fuerzas a ese viejito, está chuchumeco, pero dale fuerzas para que siga predicando y ganando las almas. Yo lo haré hasta que me quede el último esfuerzo, pero la pregunta no es esa, eres tú. ¿Tú qué estás haciendo por las almas? Es la pregunta que Dios hoy te hace. Pues Señor, pues pastor, como le dijera, no, pues yo vengo acá los domingos y las almas, no, pues no sé, pastor, no, yo vengo los domingos. No, hermano, eso no es una respuesta. La respuesta es que tú me digas: ya entendí, pastor, no es solo orar, yo tengo que abrir mi boca y salvar las almas, porque las almas se están perdiendo y hay que cogerla, la cosecha está lista. Alguien que grite aleluya. Entonces los discípulos oraron y el Señor los comisionó. Y me gusta cuando el Señor dice que les da autoridad, les da el poder, les da todo lo necesario para hacer la tarea. Te vas a sorprender cómo Dios te va a usar cuando abras tu boca. Te vas a sorprender que Dios hasta sanará gente, hasta resucitará muertos de ser necesario, pero tienes que abrir la boca. Dios te va a dar poder y autoridad cuando tú abras la boca. Antes no. Oraron estos varones, fueron comisionados ellos, pero mire, la oración tuvo una respuesta. Segundo, la comisión de los 70. La comisión de los 70. Lucas capítulo 10, versículo 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad, lugar donde debían de ir.
Así que ya la oración tuvo un efecto. Ya no eran ellos 12, sino que el Señor mandó otros 70. Y les decía, oiga lo que les decía a esos 70. Vamos, iglesia. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que el Señor primero le dijo a los 12, atiendan, por favor ayúdenme a ¿qué? A orar. Y terminó enviándolos a ellos. Ellos oraron y envió 70. Ahora le está diciendo a esos 70 que le ayuden a ¿qué? A orar para que envíe a otros. ¿Sabe quiénes son esos otros que el Señor quiere enviar? ¿Sabe quién es el que el Señor quiere enviar a ganar las almas? Pues tú, mi hermano. Es tu tarea. Es lo que Dios quiere. Y mientras tú vas a recoger las almas, tú vas orando, Señor, envía a otros. Por favor, envía a otros obreros a tu mies. Hermano, Cristo no vendrá a menos que la iglesia haga la tarea. La gente ora, Señor, vuelve, 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 pero no estás haciendo nada para que Cristo vuelva. Tienes que traer las almas a Cristo. Bueno, acá dice todos los requisitos. Versículo 3 dice, id, he aquí que yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante. Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle, te ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo de sus calles decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hermanos, los 12 fueron comisionados. Luego los 70. Así que era digámoslo así, era una tarea de oración y de servicio. Iban orando e iban evangelizando. Iban pidiendo a Dios que enviara a otros e iban haciendo la tarea. Eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Lee, por favor. Los 12 discípulos habían sido enviados al norte de Israel. Los 70 fueron enviados al sur del país. Así que el Señor colocará el querer como el hacer. Algunos los mandará a algún lado, a otros, pero hay que ir. Cuando Dios llama a evangelizar, ahí viene la pregunta: ¿estás dispuesto a ir donde el Señor te envíe? Porque esa es la respuesta. A los 12 los mandó al norte, a los 70 al sur. Y si el Señor te dice tienes que ir al sur, entonces te dice, no, es que me gusta más el norte. No es donde tú quieras ir, es donde Dios te mande. Algunos quieren ser evangelistas, pero en Dubái, misioneros en las Islas Caimán o en las islas griegas. No, hermanos, usted lo que quiere es ser un turista. Usted quiere irse de vacaciones. Tienes que ir donde Dios te mande, y hay que hacerlo cuando Dios te lo diga. No te calles, hermano. Cuando sientes ese fuego, tengo que predicarle a esta persona, y esa persona que está enferma y como que no puedes dormir, hermano, más te vale que te levantes de la cama y ve y predícale antes de que se muera, porque Dios te va a pedir cuentas de esa alma. Tercero, nuestra comisión, la nuestra. Entonces ya te hablé de la comisión de Jesús. Dios lo envió a salvar las almas, ¿verdad? Luego envió a los 12. ¿Cumplieron la tarea? No oigo. Sí. Mandó a los 70. ¿Cumplieron la tarea? Sí. Ahora hablemos de nosotros, la nuestra. Pastora, ¿a nosotros también nos dejó comisión Dios? Claro que sí.
Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18. Marcos 16, 15. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahí está la comisión para nosotros. El Señor nos la dio: ir por todo el mundo. Vayan y prediquen el evangelio, predíquele a toda criatura. No es al que nos guste, es a toda criatura, que a veces somos selectivos. Este le predico, pero este no, es que me cae como gordo, que se lo coma el tigre. No, hermano. A toda persona, dice la palabra. Y hay que enseñarle que debe bautizarse, porque dice que el que crea tiene que ser ¿qué? Bautizado. Cuando el etíope le creyó a Felipe, inmediatamente fue ¿qué? Bautizado. Cuando los primeros convertidos, cuando Pedro le predicó a los primeros judíos, Pedro le dijo, ellos dijeron: ¿qué hacemos entonces? Él le dijo: arrepiéntase y bautícese. Hermano, el bautismo es necesario. Ustedes que no se han querido bautizar, han creído pero no se han bautizado, y la palabra dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que el bautismo, si usted tiene tiempo para hacerlo, hay que hacerlo. Sé que este versículo ha levantado mucha polémica. Algunos dicen: pero es que ese no es el bautismo en agua, es el bautismo del Espíritu. Mire, hermano, y se pegan de cosas. Mire, el hombre que murió en la cruz nunca se bautizó y el Señor lo llevó al paraíso. Hermano, hay excepciones, porque este hombre no tenía tiempo de bautizarse, pero tú sí lo tienes, y tú no has querido bautizarte, no porque no estés clavado en una cruz, sino porque eres terco. Hoy Dios me mandó, me levantó del lecho y me dijo: ve y dile que se bauticen, porque estoy por venir y se van a quedar por ser tercos y no obedecer la palabra. Tienes que bautizarte. A mí me molesta mucho los teólogos que se pegan de esas cosas para discutir. Hermano, la palabra está clara: vaya y predíquele el evangelio a toda criatura. Si alguien cree, que sea ¿qué? Bautizado, para que sea ¿qué? Salvo. Es que más claro no puede estar, hermano. Aquí no está hablando solo del bautismo del Espíritu, está hablando del bautismo en agua. Es básico, porque tú confiesas que Cristo es el Señor. Así que yo les animo a los que no entraron ahorita a la clase: hermano, más le vale que termine ahorita y en la segunda reunión tome el curso, porque es necesario el bautismo. Ahora es gratuito. Que dijera: es que no tengo plata. Hermano, acá no le estamos cobrando nada, solamente que obedezca a Dios, para que Dios lo pueda bendecir. Y dice el Señor que el que evangeliza, el que obedece ese llamado, va a tener poder, porque dice que va a tener el poder de echar a los demonios, sanar enfermos. Hermano, es que el poder para sanar enfermos no es solamente de un pastor. Dios se lo da a aquel que le cree, a aquel que sirve. Tú puedes orar por un enfermo y Dios lo sana. Hay pastores que se han querido atribuir ese poder para ellos, el sanador. Hermano, eso es mentira. El poder Dios se lo da a toda la iglesia, porque la iglesia lo necesita para evangelizar y predicar la palabra. Vaya y oren por los enfermos. Lea conmigo. El llamado ha sido hecho, el poder ha sido entregado. La pregunta es: ¿estamos obedeciendo el llamado? ¿Le predicas tú a alguien, hermano? ¿Alguna vez has orado por un enfermo? Alguien que en tu oficina está enfermo, tú le dices: mira, yo soy cristiano, ¿quieres que ore por ti? Hermano, mira, ora por esa persona y va a ver que se va a sanar y le vas a poder predicar la palabra. Pero el problema es que es ese temor, ese miedo. Ahora, obviamente que para orar por alguien tienes que estar en santidad, ¿no? Porque si tú vas a orar y eres un pecador terrible, un cristiano hipócrita, eres un mentiroso, pues mejor ni ores, no, y mates a esa pobre criatura. Estoy hablándole a cristianos auténticos.
a cristianos santos, a cristianos que están apartados del pecado. No tengas temor de orar por un enfermo, que Dios lo va a sanar y te va a usar para que prediques el evangelio. No tengas temor de hablar la palabra. Ahora, que no te vaya a pasar como el hermano que me decía: pastor, es que yo no sé, yo creo que el Señor me ha dado el ministerio de la defunción. ¿Y cómo así, hermano? Que cada vez que lloro por alguien se muere. Yo le dije: hermano, usted es un sepulturero espiritual, no, nunca vuelva a orar por nadie. ¿Cómo es posible que cada vez que ora por alguien se muere? Pues terrible. Entonces será porque tiene una vida muy limpia, ¿no? Hermano, cuando usted va a orar por alguien es porque tiene su conciencia, ¿qué? Tranquila. Y si no, no lo haga, hermano, porque de verdad puede matar a alguien. Todos los demonios suyos se le pasan al pobre hombre, ahí lo termina de rematar. Por eso no recibí visita, no, ahí le diera por orar por mí a más de uno. Y si no, no hubiera podido venir hoy. Hay que estar en santidad para imponer manos. Amén. Tengan cuidado de quién se deja imponer manos, ¿no? Es que ore por mí, ponga la cabeza como un becerro. No, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque hay gente que está en pecado y hay transferencia espiritual. Porque yo lo digo no porque el apóstol Pablo lo dijo, le dijo a Timoteo: Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que te fue dado por la imposición de mis manos. Así que se transfiere la unción. Yo puedo transferir unción o maldición. Entonces cuidado con eso. Mire lo que dice Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, que Cristo tiene todo el poder. Por tanto, como Cristo tiene todo el poder, id, vamos, grítelo, id y haced discípulos a todas las naciones. Grítelo, bautizándolos. Hermano, más claro no puede estar. No es solo ir y traerlo a la iglesia. Hay que decirle: mijito, tiene que ¿qué? Bautizarse. Bautícelos ahora en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién está diciendo aquí cómo se bautiza? Jesús. Jesús ya nos dio la forma de bautizar. ¿En el nombre de quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero allá otros teólogos se pegaron del libro de los Hechos, donde Pedro dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Entonces dicen: mire que no es en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Se pegan de unas estupideces. ¿Quién manda, el general o el capitán? Y el general me dice que es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que si él dice así, es así, y no podemos cambiar la palabra. Punto. Ay, es que aquí en el libro de los Hechos dice: mire, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pedro: hermano, pero ¿por qué complica la Biblia, hombre? Jesús dice aquí: vayan por el mundo, predique el evangelio, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué quiere torcer la palabra, hermano? Jesús ya dio la orden, que es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y empiezan unas polémicas teológicas y se escriben unos mamotretos así de libros peleando por ese tema. Hermano, haga lo que Cristo dijo, hágale caso al Señor, que Él es el que ordena y punto. No tuerza la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, empieza a evangelizar. Cristo estará contigo. Cristo te dará el poder. Cristo te dará la fuerza. Cristo te dará palabra. Cristo te dará autoridad. Y Dios te usará grandemente para sanar a los enfermos. Pero abra la boca, caramba. Alguien que grite aleluya. Si utilizamos el poder que Dios nos ha dado, la cosecha se recogerá fácilmente. Imagínense donde cada uno de ustedes se convirtiera en un gran evangelista, ganando almas en los parques, en los buses, todo el mundo y todos los cristianos de todo el mundo. Por Dios, ya hubiéramos evangelizado este mundo hace rato. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Vamos a leer esto, pero vamos a ponerle fuerza en la palabra poder. Vamos todos. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo?
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo cuando creyeron? Ok, así que ya tienes poder, ¿sí o no? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hay algunos hermanos que se quedaron en la mitad del versículo. Recibiré poder. Y otros son cazadores de poder. Van de iglesia en iglesia que les den poder. Y deme poder. Y cuando sale dice, no, yo no sentí nada, entonces no recibí poder. Qué ignorancia. Ellos quieren sacudirse, patalearse, pararse de cabeza, que los pelos se le paren. Yo no sé qué es lo que quieren para que sientan el poder. Pero la palabra me dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Cuando tú creíste en Cristo, fuiste bautizado por el Espíritu Santo, hermano. Así que ya tienes el poder. Ahora el problema es que no lo sientes porque tú no has abierto la boca. Por eso dice, como ya tienes el poder, ahora testifica que Cristo es el Señor. ¿En dónde? En todo el mundo. Habla de Cristo, predica el Evangelio, abra la boca y va a ver que va a empezar a sentir que ese poder sí está ahí, que ese poder es real y que tú puedes salvar las almas. Abre la boca cuando va en el taxi. Mira al taxista, analízalo, mira a ver qué tiene colgado en el espejo, mira a ver, y por ahí métase y háblele de Cristo. Háblele al señor del bus, al de la buseta, háblele, hermano, a ver que sí puede, y va ganando las almitas. Si no obedecemos el llamado, el poder se dormirá y las almas se perderán por nuestra culpa. Si tú no obedeces el llamado, si hoy termino este sermón y tú dices, ay, qué chévere, volvió ese pastor otra vez, pero qué, y mañana siguen las mismas, entonces ¿de qué sirvió? Entonces ese poder se va a dormir. Mañana estará otra vez con la misma pereza, con la misma locha, bostezando como esos hipopótamos cuando tienen hambre, así durmiendo, emperezado. Ve allá a la secretaria llorando y le da lo mismo, no va y le comparte una palabra. Pero si tú usas el poder, Dios te va a usar. Mira, hermano, lo que dice esta palabra, Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué pasará con esa persona? Esa persona será ¿qué? Salva. Y ahí vienen las preguntas del Espíritu Santo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oiga, esta frase final es muy dura. ¿Cómo creerá la gente, hermano? ¿Cómo podrá oír la gente si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo pretendemos que la gente se salve, hermano? Cuando no somos capaces de hablarles. Porque nos da pena. Porque nos da vergüenza decir que somos cristianos. Es hora de abrir la boca, hermanos. Es hora de que, y ahí me voy a pegar un poco al mensaje que dio el pastor Alejandro Montañez el miércoles. Qué mensaje, hermano. Ojalá lo oyeran, llegaran a la casa a oír ese mensaje. Hay que sacar a la gente del error, de las sectas que se dicen ser cristianas y no lo son. Vea ese mensaje, se lo recomiendo, del miércoles que predico. Complementa lo que estoy diciendo. Esas almitas no van a salir si ustedes no las ayudan, porque están hipnotizadas, están poseídas por un espíritu de idolatría hacia sus pastores. O sea, saben que lo que esos pastores están haciendo está mal, lo saben, pero como aman tanto a los pastores, se quedan ahí. Eso es algo similar al Titanic. Cuando dijeron el Titanic se va a hundir, algunos se embarcaron en la primera lanchita y se salvaron. Otros esperaron hasta el final y la lleva. Allá quedaron. Por eso la palabra dice en Apocalipsis 18:4: salid de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados,
para que no recibáis parte de sus plagas. ¿Qué es lo que está diciendo Apocalipsis 18:4? Que hay que sacar las almas de la ignorancia. Algunos salieron del catolicismo idólatra y ahora están en el cristianismo idólatra. Hicieron lo mismo. Dejaron de adorar una imagen por venir a adorar un Dios humano. Y ese es el temor que yo siento con algunos de ustedes, que tienen puesta la mirada en el pastor Abraham Peña, y eso es un gravísimo error. Porque eso es idolatría. Usted no me puede seguir a mí, hermano, porque se va a perder. Usted tiene que poner la mirada en Jesús. Jesús. Ya le digo, voy a predicar acá unos 2 estudios y luego se parará una persona aquí a predicar. El día que se pare aquí, puede ser mi esposa, puede ser un pastor de los nuestros o uno de mis hijos. Ese día que alguien se pare aquí un domingo y usted me vea bajar y sentarme ahí y usted se vaya, usted estará demostrando que usted es un idólatra, que usted me idolatra a mí, porque el día que yo predique le gusta, pero el día que alguien predique sana doctrina, porque todos los que pasaron por aquí predicaron sana doctrina, porque yo pesé cada sermón allá en mi corazón y fueron palabras hermosísimas que muchos las pasaron por encima. Hermano, jamás mire a su pastor. Nosotros simplemente somos unos intermediarios. Nosotros nos quitamos para que ustedes puedan mirar a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Alábelo y démosle gloria. Dele un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Él es bueno, Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Alabado su nombre. Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios.